Hay verdades que no llegan haciendo ruido, no entran derribando puertas ni exigiendo ser escuchadas. Llegan en silencio, como llega la luz de la mañana a una habitación donde alguien ha llorado de noche. Llegan despacio, casi con respeto, como si supieran que el corazón humano necesita tiempo para reconocer lo que más le duele y también lo que más necesita. Y una de esas verdades, quizás la más incómoda de todas, para quienes decimos amar a Dios, es esta. Muchas veces hablamos de Jesús con los labios, pero no sabríamos qué hacer con Él si apareciera de verdad delante de nosotros. Porque una cosa es adorar su imagen en un cuadro, otra, muy distinta, es recibir su presencia cuando no viene envuelta en la forma que nosotros esperábamos. Eso fue lo que ocurrió aquella mañana. No en tiempos antiguos, no entre fariseos vestidos con mantos largos, ni en calles de Jerusalén cubiertas de polvo. Ocurrió aquí, en una ciudad como cualquiera de las nuestras, en un domingo que parecía no tener nada de extraordinario, en una iglesia donde todos creían saber perfectamente cómo reconocer lo sagrado. Era temprano. El sol de la mañana caía sobre los techos, con esa claridad limpia que solo tienen ciertos domingos, cuando el cielo parece recién lavado y el aire trae una paz que no se compra ni se fabrica. Las calles alrededor de la parroquia estaban tranquilas, con ese silencio amable que tienen los barrios antes de que el día termine de despertar del todo. Algunas ventanas estaban abiertas. Desde una cocina cercana salía olor a café recién hecho. Una anciana regaba sus plantas en el balcón del segundo piso. Un niño, todavía medio dormido, caminaba de la mano de su madre, arrastrando un zapato porque no terminaba de acomodárselo bien. Y al final de la calle, donde la acera se ensanchaba apenas, se levantaba la parroquia de San Miguel Arcángel. Era una iglesia antigua, de esas que no impresionan por su tamaño, sino por la paz que transmiten. Sus paredes de piedra clara guardaban las marcas del tiempo, no como heridas, sino como memoria. Las campanas habían sonado hacía pocos minutos, y su eco todavía parecía flotar en el aire como una invitación que seguía abierta. En la entrada, 3 escalones anchos llevaban a unas puertas de madera oscura, pesadas, nobles, con los bordes suavizados por décadas de manos que las empujaron con fe, con rutina, con cansancio o con esperanza. Sobre el arco de la puerta había una frase escrita en letras de hierro: «Mi casa será llamada casa de oración». La gente entraba de a poco, los de siempre, los que llegaban temprano y se sentaban en el mismo banco desde hacía años, los que saludaban inclinando la cabeza sin necesidad de palabras, las mujeres que llevaban el misal apretado contra el pecho, los hombres que caminaban con una seriedad reverente, como si cada paso dentro del templo exigiera una parte distinta del alma. También estaban los distraídos, los que miraban el reloj, los niños inquietos, los jóvenes que habían ido más por obediencia que por fervor, y algunos rostros nuevos que nadie conocía del todo, pero que eran recibidos con esa cortesía breve con la que a veces se recibe a los desconocidos en los lugares religiosos. Una sonrisa pequeña, un espacio en el banco, pero no necesariamente el corazón abierto. Dentro del templo, las lámparas colgaban encendidas con una luz cálida. Los vitrales dejaban pasar colores suaves sobre el piso. El altar estaba adornado con flores blancas. El coro ensayaba en voz baja los últimos acordes del canto de entrada. Todo estaba preparado. Todo estaba en orden. Todo parecía exactamente como debía ser. Y entonces Él llegó. No hubo un trueno.
No sonó ninguna música distinta. No cayó una luz del cielo. Nadie anunció su nombre. Simplemente apareció al final de la escalinata, como aparece un caminante que viene de lejos y por fin encuentra el lugar al que debía llegar. Vestía de forma sencilla, una túnica color hueso, limpia pero gastada por el camino. Sobre los hombros llevaba un manto oscuro, de un tono entre tierra y vino viejo, como si el color hubiera aprendido a callarse con los años. Sus sandalias tenían polvo, sus manos estaban vacías, no traía cruz, ni corona, ni signo alguno que obligara a mirarlo 2 veces. Y sin embargo, había algo en él que hacía que el aire alrededor pareciera más quieto. No era una belleza llamativa. No era el tipo de presencia que domina un lugar por imponerse. Era otra cosa. Era esa clase de paz que no parece venir de afuera, sino de muy adentro, como si su sola existencia recordara algo que el alma había sabido alguna vez y luego olvidó. Tendría poco más de 30 años. El cabello oscuro le caía sobre los hombros. La barba enmarcaba un rostro sereno, fuerte, cansado también, pero no vencido. Sus ojos, eran lo único que una persona atenta no habría podido olvidar jamás. No por su color, sino por la manera en que miraban. Miraban sin apuro, sin sospecha, sin orgullo. Como mira a alguien que conoce por completo el dolor del mundo y aún así no ha dejado de amar. Subió los 3 escalones despacio, no como quien duda, sino como quien respeta el lugar al que entra. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante y levantó la vista hacia la frase de hierro. Mi casa será llamada casa de oración. La leyó en silencio, y en su mirada cruzó algo difícil de nombrar. Ternura, sí, pero también una tristeza antigua, honda, parecida a la de alguien que vuelve a una casa que ama y no está seguro de cómo será recibido dentro. Un hombre de traje oscuro, uno de los encargados de la puerta, lo vio acercarse. Era de esos servidores que hacían su labor con eficiencia y cierta rigidez. Le gustaba que todo estuviera en orden, que la gente entrara bien vestida, que nadie interrumpiera el recogimiento, que el templo mantuviera la dignidad que merecía. Y al ver al desconocido, sus ojos bajaron de inmediato a las sandalias polvorientas, al borde del manto, al cabello largo, a la ropa sin forma de domingo elegante. Le sonrió, pero no con calidez, con esa sonrisa del que ya decidió que el otro no pertenece del todo. Buenos días, dijo, interponiendo el cuerpo apenas, lo suficiente para marcar una frontera sin parecer grosero. La misa ya va a comenzar. El hombre levantó los ojos y lo miró. Lo sé, respondió con una voz tranquila, profunda, limpia como agua sobre piedra. Aquella voz hizo que el servidor parpadeara. No supo por qué. Era una voz sin dureza, pero tampoco débil. No sonaba como la de alguien que pide permiso para existir. Sonaba como la de alguien que no necesitaba imponerse para que la verdad estuviera presente. ¿Busca a alguien?, preguntó el servidor. Sí, dijo él. Y después de una breve pausa añadió: a mi padre. El hombre frunció el ceño apenas, incómodo sin saber por qué. Pensó que tal vez era uno de esos religiosos extraños, uno de esos hombres piadosos pero desubicados, que a veces aparecían diciendo cosas demasiado intensas, demasiado fuera del tono normal de la parroquia. Se hizo a un lado, aunque sin verdadera hospitalidad. Puede pasar, pero procure no interrumpir. Aquí la gente viene a orar. Él inclinó la cabeza con suavidad. Sí, respondió. A eso he venido. Entró, y al hacerlo, algo cambió en el templo. No de forma visible. Nadie dejó caer el libro. Ninguna vela se apagó. El coro siguió en lo suyo. La gente continuó ocupando sus bancos. Pero hubo almas que, sin entenderlo,
sintieron una especie de temblor interior, como si una verdad estuviera cruzando el pasillo central en silencio, y el corazón, antes que la mente, hubiera empezado a reconocerla. Una niña fue la primera en mirarlo bien. Tendría 6 o 7 años. Estaba sentada junto a su madre, jugando con la puntilla de su vestido y moviendo los pies sin tocar el suelo. Alzó la vista distraídamente y lo vio caminar por el pasillo. Lo siguió con la mirada y de pronto se quedó completamente quieta. Los niños notan cosas que los adultos han desaprendido. La madre, al sentirla inmóvil, le susurró: «Quédate quieta y mira al frente». Pero la niña no obedeció. Seguía mirando al desconocido con los ojos abiertos, de una forma extraña, como si lo conociera de antes de conocerlo. Él pasó junto a su banco, y apenas por un segundo volvió el rostro hacia ella. Le sonrió, y la pequeña sintió una paz tan grande, tan tibia, tan imposible de explicar, que bajó la cabeza de inmediato y apretó la mano de su madre sin saber por qué le daban ganas de llorar. Mientras tanto, algunos adultos también empezaban a observarlo, no con asombro espiritual, con esa curiosidad vigilante con la que se mira a alguien que no encaja. Una señora de la tercera fila pensó que iba vestido de manera inapropiada para la misa. Un hombre, al verlo avanzar sin misal ni rosario, asumió que probablemente era un visitante sin formación. Otra mujer notó que no se santiguó al entrar, o al menos no de la forma en que ella esperaba, y eso le bastó para mirarlo con reserva. Porque el problema del corazón humano no siempre es que no vea. A veces el problema es que ya decidió de antemano qué está dispuesto a reconocer. Él siguió caminando. No buscó los primeros bancos. No buscó ser visto. Se sentó en uno de los últimos lugares, cerca de una columna, donde solían sentarse los que no querían llamar la atención o los que estaban acostumbrados a sentirse un poco fuera de sitio. Se sentó despacio, apoyó las manos sobre las rodillas y cerró los ojos. No como quien descansa, como quien escucha, como quien ama el lugar, incluso antes de que el lugar lo ame de vuelta. El padre Esteban salió de la sacristía pocos minutos después. Era un hombre de 62 años, alto, de hombros algo vencidos por los años, pero todavía firme en sus movimientos. Llevaba más de 3 décadas de sacerdocio y conocía esa parroquia como se conoce una casa donde uno ha reído, ha llorado, ha enterrado amigos y ha bautizado a los hijos de quienes antes habían sido niños delante de uno. Su rostro tenía esa mezcla de cansancio y bondad que sólo tienen algunos sacerdotes que han visto mucho dolor, sin permitir que el dolor les endurezca del todo el corazón. Caminó hacia el altar con el misal en las manos, saludó a los monaguillos, hizo una breve inclinación y comenzó la misa con la serenidad acostumbrada. Los fieles respondieron como siempre. Las mismas frases, las mismas respuestas, el mismo ritmo conocido que daba seguridad a todos, porque hay personas que aman profundamente a Dios, pero aman también, y a veces demasiado, la tranquilidad de que todo suceda tal como esperan. El coro empezó el canto de entrada. Las voces subieron con dulzura hacia la bóveda del templo. La luz de los vitrales seguía derramándose sobre el piso. Una anciana pasó las cuentas del rosario entre los dedos, incluso durante el canto, por hábito y por amor. Un niño bostezó. Una mujer acomodó con cuidado el velo sobre su cabello. Todo seguía pareciendo normal, pero no lo era, porque mientras el padre Esteban decía las palabras iniciales, aquel hombre sentado al fondo escuchaba con una atención distinta. No como quien oye por primera vez, no como quien evalúa,
sino como quien reconoce una voz amada, hablando de cosas que también son suyas. Cuando se proclamó la primera lectura, él alzó apenas el rostro. Cuando se recitó el salmo, cerró de nuevo los ojos un instante. Y cuando llegó el Evangelio, abrió los ojos por completo y miró hacia el ambón con una profundidad tan silenciosa que la mujer sentada 2 bancos más adelante sintió un escalofrío sin saber por qué. Ese día el Evangelio era uno de esos pasajes que muchos conocen de memoria, uno de los que se escuchan tantas veces que existe el peligro de que dejen de herir donde tienen que herir. Hablaba del amor al prójimo, hablaba de la compasión, hablaba de que no basta con decir «Señor, Señor». Si el corazón está lejos de la voluntad de Dios, el lector lo proclamó con buena voz. La asamblea respondió, y muchos escucharon, sí, pero como se escucha algo ya sabido, algo que no exige demasiado porque uno cree haberlo entendido hace años. Solo que aquella mañana, en el último banco, estaba sentado aquel que había dicho esas palabras por primera vez. Y eso volvía todo más serio, más vivo, más verdadero. Cuando llegó el momento de la homilía, el padre Esteban subió al púlpito y apoyó las manos a cada lado del atril. Miró a su gente con afecto. Era su rebaño. Los conocía. Sabía quién cuidaba a un esposo enfermo. Quién no llegaba a fin de mes. Qué matrimonio arrastraba una crisis que fingía no tener. Qué muchacho ya no quería venir a misa, pero seguía viniendo por no herir a su madre. Sabía también quiénes eran generosos de verdad y quiénes preferían la apariencia de la fe antes que su peso verdadero. Respiró hondo y comenzó. Hermanos, el Evangelio de hoy nos pone delante una verdad que no envejece. Podemos llenar la boca con palabras hermosas, podemos venir cada domingo, podemos saber todas las respuestas de la misa, pero si no aprendemos a mirar al otro con misericordia, todavía estamos lejos del corazón de Dios. Hubo algunos asentimientos. Un hombre cruzó las manos con gesto piadoso. Una mujer bajó la cabeza. El sacerdote siguió. Es fácil amar a Jesús en el crucifijo. Es fácil amarlo en la imagen bendita, cuando está limpio, cuando está enmarcado, cuando no nos incomoda. Pero la pregunta difícil es si lo amaríamos igual en el rostro del que llega cansado, del que viene roto, del que no huele bien, del que no viste como nosotros, del que no parece pertenecer a este lugar. En ese instante, casi sin querer, varias miradas se dirigieron hacia el fondo, hacia el desconocido. No fue algo coordinado. Fue uno de esos movimientos colectivos que nacen del interior, cuando una conciencia apenas empieza a sentirse aludida y busca alrededor algo o alguien a quien aplicar el mensaje antes de aplicárselo a sí misma. Él estaba allí, sentado, quieto, escuchando. La señora Teresa, que llevaba 27 años en la parroquia y organizaba casi todas las novenas, volvió a mirarlo con más atención. Antes solo le había parecido un hombre fuera de lugar. Ahora había algo en su presencia que la inquietaba. No sabía si era la serenidad, la forma de estar sentado, la manera en que no parecía ni incómodo ni orgulloso, ni tímido ni desafiante. Era como si no estuviera ocupando un asiento prestado, sino habitando un lugar que le correspondía desde antes de que la iglesia fuera construida. La homilía continuó. A veces creemos que defender la casa de Dios es vigilar quién entra, dijo el padre Esteban, cuando en realidad la mejor manera de defender la casa de Dios es no convertirla en un lugar donde los pequeños, los pobres, los cansados y los humillados se sientan extraños. Algunas personas sintieron que esa frase les tocaba, otras la dejaron pasar sin detenerse,
y el hombre del fondo bajó un poco la mirada, no con vergüenza, sino con una tristeza suave, como la de quien oye una verdad necesaria, sabiendo cuántas veces esa verdad ha sido olvidada precisamente por quienes más la repiten. La misa siguió su curso. Llegó el ofertorio. Los niños llevaron el pan y el vino. El coro cantó con voces más fuertes. Una señora dejó discretamente una moneda más en la canasta al sentirse movida por la homilía. Un hombre revisó el teléfono a escondidas detrás del banco. La vida espiritual de una comunidad siempre se parece mucho a eso. Grandeza y distracción mezcladas, fe sincera y costumbre, deseo de Dios y egoísmo todavía vivo, todo respirando al mismo tiempo dentro del mismo templo. Y entonces sucedió algo pequeño, tan pequeño que casi nadie lo notó. Desde una de las puertas laterales entró una mujer. No era joven. Tendría quizá 50 años, aunque la pobreza y el sufrimiento le habían puesto años de más en el cuerpo. Llevaba una falda descolorida, un saco demasiado grande para ella y el cabello recogido de cualquier manera. En una mano traía una bolsa de tela gastada. En la otra apretaba una estampita arrugada de la Virgen. Su nombre era Marta, aunque muchos en el barrio solo la conocían como la mujer de la plaza. Dormía algunas noches en un albergue y otras donde podía. A veces pedía monedas cerca del mercado. Algunas personas le tenían compasión. Otras la evitaban porque hablaba sola de vez en cuando y porque la pobreza, cuando se vuelve demasiado visible, pone nerviosos a quienes prefieren la caridad a distancia. Marta entró con esa mezcla de timidez y urgencia con la que entra alguien que sabe que no es bienvenido en muchos sitios, pero necesita de Dios más de lo que teme el rechazo. Se quedó unos segundos junto a la puerta, buscando un lugar donde sentarse sin molestar. Y fue allí donde empezó la verdadera prueba de aquella mañana. Porque antes de que pudiera avanzar, uno de los ayudantes de la parroquia, el mismo que había mirado con recelo al desconocido, se acercó deprisa y en voz baja le dijo: «Señora, la misa ya empezó. Intente no hacer ruido, por favor». Ella asintió enseguida. «Sí, hijo, sí. Perdón». Trató de avanzar por el pasillo lateral, pero la bolsa que llevaba golpeó sin querer una pata de madera de una silla, haciendo un sonido seco que rebotó por el silencio del momento. Varias cabezas se giraron. Una mujer frunció la nariz. Un hombre murmuró algo entre dientes. Alguien suspiró con fastidio. Y uno de los monaguillos, demasiado joven para disimular lo que veía hacer a los adultos, la miró como si hubiera entrado algo inconveniente en un lugar que debía seguir siendo hermoso. Marta se detuvo de inmediato. Su rostro se llenó de ese rubor triste de quienes están acostumbrados a pedir perdón por existir demasiado cerca de los demás. «¿Perdón?», susurró otra vez. Entonces el ayudante, queriendo mantener el orden, señaló hacia el fondo. «Mejor quédese atrás, por favor. Ahí molestará menos». No lo dijo con crueldad deliberada. Lo dijo con esa crueldad más común y más peligrosa, la que se cree razonable. La mujer apretó la estampita entre los dedos y asintió. Dio 2 pasos hacia el fondo, casi encogiéndose sobre sí misma. Y fue en ese momento cuando él abrió los ojos. La vio entera. No solo el saco viejo, no solo la torpeza de sus manos, no solo la incomodidad que producía en los demás. Vio el cansancio de años, vio el hambre muchas veces callada, vio las noches de frío, vio las veces que había llorado, hablando sola con Dios, porque no le quedaba nadie más. Vio la dignidad escondida bajo el polvo, vio el alma. Se puso de pie.
El movimiento fue simple, natural, sin brusquedad, pero bastó para que varias personas cercanas volvieran la cabeza. El hombre alto y desconocido del último banco se había levantado en medio de la liturgia y ahora miraba directamente hacia la mujer pobre, detenida en el pasillo lateral. Ella también lo miró, y en cuanto sus ojos se encontraron, el miedo en el rostro de Marta cambió. No desapareció del todo, pero algo más fuerte lo atravesó: el alivio, como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien no estuviera viéndola como una molestia. Él dio un paso hacia ella, luego otro. Caminó por el pasillo despacio, con la misma serenidad con la que había entrado al templo. No lo hacía como quien desafía a nadie. No lo hacía como quien quiere llamar la atención. Era simplemente que su amor siempre había tenido esa costumbre: ir hacia el que estaba siendo apartado. El ayudante de la parroquia extendió la mano, nervioso. «Señor, por favor, la misa está en curso». Él se detuvo frente a Marta, y sin dejar de mirarla, le dijo con voz baja y clara: «No tengas miedo». La mujer empezó a llorar, no de escándalo, no de emoción exagerada. Lloró como lloran algunas almas cuando alguien las toca, justo en el lugar donde más años llevan heridas. Luego, él tomó con delicadeza la bolsa gastada de sus manos y la sostuvo para que ella pudiera secarse el rostro. En toda la iglesia cayó un silencio extraño. No el silencio litúrgico, otro, uno más hondo. El silencio que aparece cuando algo verdadero está ocurriendo y las personas todavía no encuentran en qué categoría ponerlo. El padre Esteban, desde el altar, había dejado de hablar. Miraba la escena inmóvil. No estaba molesto. Tampoco entendía del todo lo que estaba viendo. Pero algo dentro de él, algo muy antiguo y muy sacerdotal, empezó a temblar. Porque había pasado la vida predicando que Cristo se acercaba a los pequeños. Y ahora, por una razón que no podía explicar, sentía que eso estaba ocurriendo delante de sus ojos, de una manera más literal de lo que jamás habría imaginado. Él acompañó a Marta hasta el banco donde había estado sentado. Le cedió su lugar. Ella dudó. «No, señor, yo puedo quedarme atrás». Y entonces él sonrió con una ternura que parecía venir de otro mundo y respondió: «Los últimos no nacieron para quedarse siempre atrás». Marta lo miró sin comprender del todo, pero obedeció como se obedece a una voz que trae paz. Se sentó. Él permaneció a su lado, de pie unos segundos, hasta asegurarse de que ya no temblaba. Luego alzó la mirada. Y fue entonces cuando los ojos de varios en la iglesia se cruzaron con los suyos. Nadie pudo sostenerle la mirada mucho tiempo, porque no había reproche en ella, y eso era lo más difícil. Si hubiese habido enojo, quizá habría sido más fácil defenderse, pero lo que había era verdad, una verdad limpia, una tristeza compasiva, como si esos ojos dijeran: «Ustedes ya sabían cómo debían tratarla, solo que no quisieron hacerlo». El ayudante bajó la cabeza. La señora Teresa apretó con fuerza su misal. Una muchacha de la cuarta fila sintió de pronto vergüenza de la mueca que había hecho unos segundos antes. Y el padre Esteban, desde el altar, apoyó lentamente una mano sobre el mantel blanco y comprendió, sin poder todavía ponerlo en palabras, que aquella misa ya no sería una misa como las otras, porque había sermones que se pronunciaban desde el púlpito, y otros, más terribles y más santos, que caminaban por el pasillo central con sandalias llenas de polvo. El padre Esteban permaneció en silencio unos segundos más. Nadie en la iglesia se movía con naturalidad ya. Hasta el aire parecía haberse vuelto más denso, como si algo invisible hubiera descendido sobre el templo, y todos
aún sin entenderlo, estuvieran respirando dentro de una verdad que todavía no se atrevía a mostrar del todo su rostro. El sacerdote miró al hombre del fondo. Lo miró de verdad. No como se mira a un desconocido que ha alterado el orden. No como se mira a alguien al que habrá que pedirle explicaciones al final de la misa. Lo miró con esa atención interior con la que un pastor mira algo que podría ser peligro o podría ser milagro, y sabe que no puede equivocarse, porque hay momentos en que un solo gesto del alma decide más de lo que parece. Había visto muchos hombres a lo largo de su vida. Había confesado pecadores endurecidos y santos escondidos. Había escuchado a locos, a humildes, a hipócritas, a viudas, a jóvenes rotos, a ancianos llenos de paz. Había aprendido que la apariencia engaña, que no todo temblor viene del espíritu y que no toda serenidad viene de Dios. La experiencia le había enseñado prudencia, pero también le había enseñado otra cosa, que cuando la presencia de Dios toca un lugar, aunque nadie sepa explicarlo, el alma que vive cerca del altar lo reconoce primero por una especie de temblor sagrado, una mezcla de paz y miedo, de cercanía y abismo, de amor y reverencia. Y eso era exactamente lo que sentía en ese instante. No miedo del hombre, miedo de estar ante algo demasiado grande para sus ojos. El coro se había callado por completo. Uno de los monaguillos miraba al sacerdote, esperando que dijera algo. Las páginas del misal permanecían abiertas. La mujer pobre seguía sentada en el último banco, con los ojos húmedos, apretando la estampita entre las manos, como si todavía no pudiera creer que alguien la hubiera tratado con una dignidad que hacía años no recibía. Y el hombre permanecía de pie junto a ella, quieto, sin nerviosismo, sin necesidad de explicarse, como si no hubiera hecho nada extraordinario, como si devolverle un lugar a una hija de Dios fuera simplemente la forma más natural de estar en el mundo. El padre Esteban bajó lentamente del altar. No lo hizo del todo consciente. Su cuerpo se movió antes de que la mente terminara de organizar lo que estaba ocurriendo. Dio unos pasos por el presbiterio y luego descendió por las escaleras laterales. El sonido de sus zapatos sobre la piedra del suelo resonó en el silencio del templo con una claridad inusual. Cada paso parecía oírse más de lo normal, como si la iglesia misma estuviera atenta. Algunas personas giraron el cuerpo para seguirlo. Una anciana se persignó. Un niño se escondió detrás del brazo de su madre. La señora Teresa, que siempre había querido tener todo en regla, sintió que el corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza que ya no era simple incomodidad. El sacerdote avanzó por el pasillo central, y mientras caminaba le vino a la memoria una escena de su seminario, una frase que un viejo profesor de Sagrada Escritura les había repetido una tarde de invierno, cuando todavía eran jóvenes y pensaban que el ministerio se trataba de aprender respuestas. El anciano les había dicho: «Tengan cuidado. Ustedes pueden pasar la vida entera hablando de Cristo y aún así no reconocerlo cuando se les cruce en la puerta disfrazado de pobre, de loco, de preso, de enfermo, de extranjero o de simple inconveniencia. Porque a veces el problema no es la falta de fe. A veces el problema es el exceso de costumbre». Aquella frase volvió de golpe, entera, viva, como si no la recordara, sino que la estuviera oyendo otra vez dentro del pecho. Llegó hasta la mitad del templo y se detuvo. El hombre alzó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, el padre Esteban sintió que algo dentro de él se quebraba en silencio. No porque hubiera visto un resplandor sobrenatural, no porque el rostro del desconocido hubiera cambiado.
No porque una voz del cielo hubiera pronunciado un nombre. Fue otra cosa. Fue la mirada. En toda su vida nadie lo había mirado así. Aquellos ojos no lo observaban desde abajo ni desde arriba. No lo halagaban, no lo juzgaban. Lo conocían. Lo conocían de una manera imposible, como si vieran al niño que había querido ser santo a los 12 años, al joven seminarista que temblaba la noche antes de su ordenación, al sacerdote cansado que algunas madrugadas había dudado en silencio si seguía sirviendo como debía, al hombre que había enterrado a su madre con las manos apretadas sobre la estola para no derrumbarse delante de la gente, al pastor que había predicado misericordia mientras a veces, sin querer, se había vuelto administrador de costumbres más que guardián de almas. Todo estaba ahí, todo, no expuesto con violencia, sino sostenido con una verdad tan limpia que dolía más precisamente porque venía unida al amor. El padre Esteban sintió que la garganta se le cerraba. Por un instante no fue sacerdote, ni párroco, ni autoridad de nada. Fue solo un hombre mirado hasta el fondo por alguien que sabía perfectamente quién era. Y entonces ocurrió algo que solo él percibió. El desconocido inclinó apenas la cabeza. Un gesto mínimo. Pero en ese gesto había una ternura tan antigua, tan inmensa y tan paciente, que el sacerdote tuvo la sensación absurda y real al mismo tiempo, de que llevaba toda la vida esperando volver a ver ese rostro, aunque nunca antes lo hubiera visto así. Sus labios se abrieron apenas. No estaba seguro de querer decir lo que estaba a punto de decir, porque había frases que, una vez pronunciadas, no podían deshacerse. Pero la palabra salió igual, baja, quebrada, casi como una oración que se le escapó del alma antes de pasar por la razón. «Señor». Nadie más lo oyó. O si alguien lo oyó, no entendió el peso de esa palabra. Pero el hombre sí. Y no respondió con una afirmación solemne, ni con gesto de rey. Solo lo miró, con esa misma paz llena de verdad, con esa misericordia que no humilla, pero tampoco deja al hombre seguir escondiéndose detrás de sus excusas. El sacerdote bajó la vista un segundo, vencido por una emoción que ya no podía controlar. Notó que sus manos temblaban levemente. Hacía muchos años que no temblaban así, ni en funerales difíciles, ni en confesiones desgarradoras, ni siquiera cuando una vez, siendo muy joven, tuvo que llevar el viático a un muchacho que moría antes de los 20. Aquello era distinto. Era como estar parado al borde de algo santo y terrible. No terrible por maldad, terrible por pureza, por verdad, por cercanía. El padre Esteban volvió a alzar el rostro. «¿Quién eres?», susurró, aunque en el fondo de sí mismo ya sabía que esa pregunta era más una resistencia que una ignorancia. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego miró alrededor. Miró los vitrales. Miró el altar cubierto de lino blanco. Miró las velas. Miró a la gente que seguía observando desde sus bancos, sin comprender todavía por qué el corazón se les estaba llenando de una inquietud que no sabían nombrar. Y finalmente habló. «Hace mucho que entro en las casas que dicen llevar el nombre de mi padre», dijo en voz serena, «y muchas veces me quedo en la puerta». El sacerdote sintió que el pecho se le apretaba. Aquella voz no era fuerte, pero llenaba el templo más que cualquier micrófono. No era teatral, no buscaba impresionar. Era simplemente una voz que sonaba como si la verdad hubiera encontrado sonido. «A veces me reconocen en el pan», continuó él, «pero no en el hambriento. Me cantan himnos aquí dentro, pero afuera cambian de vereda para no tocar al que llora. Hablan de mi cruz,
pero no quieren cargar con el peso del hermano. Adornan mi altar, pero apartan con prisa a quienes yo sentaría a mi mesa. Cada palabra iba cayendo sobre la iglesia, como cae el agua sobre la piedra seca, suave al oído, devastadora por dentro. Nadie se atrevía a interrumpir, nadie. La señora Teresa comenzó a llorar en silencio, sin teatralidad, con esa vergüenza limpia de quien empieza a verse a sí misma sin adornos. Recordó cuántas veces había organizado flores, manteles, novenas, rosarios, rifas y procesiones, y cuántas veces había mirado con dureza a quienes llegaban mal vestidos, a quienes no conocían las respuestas, a quienes entraban tarde, a quienes olían a calle, a quienes no parecían gente de iglesia. El ayudante de la puerta sintió una punzada seca en el estómago. Recordó cada gesto, cada mirada, la manera en que había detenido al desconocido, la forma en que había enviado a Marta al fondo, como si el fondo fuera el sitio natural de algunos hijos de Dios. Un joven de la cuarta fila bajó la cabeza, avergonzado de las veces que había ido a misa solo a mirar quién estaba y quién no estaba, quién vestía bien, quién cantaba mal, quién parecía digno y quién no. Una mujer elegante, de manos impecables y voz siempre amable en público, sintió de pronto el recuerdo de su propia empleada doméstica, a quien trataba con corrección, sí, pero nunca con verdadera igualdad. Y entendió, en un golpe doloroso de lucidez, que se puede ser educado sin ser cristiano. El padre Esteban apenas podía respirar con normalidad. «Si eres tú», murmuró con la voz quebrada, «si realmente eres tú, perdónanos». El hombre lo miró, y esa mirada ya no llevaba solo tristeza, también llevaba compasión, la compasión de quien conoce la fragilidad humana mejor que el hombre mismo, y aún así sigue viniendo, sigue llamando, sigue entrando, sigue buscando. «No he venido a avergonzarlos», dijo, «sino a despertarlos». Luego volvió los ojos hacia toda la asamblea. Y fue como si mirara a cada uno por separado, a la madre cansada, al anciano orgulloso de su rectitud, al joven distraído, a la mujer devota, al niño que no entendía, pero sentía, a la pobre Marta, al sacerdote, a todos. «Ustedes preguntan muchas veces si yo volvería», dijo, «pero yo nunca he dejado de venir. Vengo en cada alma cansada que busca consuelo. Vengo en cada herido que entra con miedo a ser juzgado. Vengo en cada pobre que necesita más que una moneda. Necesita un lugar. Vengo en cada persona que ustedes consideran inoportuna, incómoda, extraña, insuficiente. Y según como la reciban a ella, me reciben a mí». Una mujer dejó caer el pañuelo al suelo. Nadie lo recogió, nadie se movía. Afuera, muy lejos, se oyó el sonido de un auto pasando por la calle. El mundo seguía girando. El barrio seguía existiendo. El domingo seguía siendo domingo. Y, sin embargo, dentro de aquella iglesia parecía que el tiempo había dejado de correr del modo en que corre siempre. El padre Esteban cayó de rodillas, no de manera aparatosa. No porque quisiera dar ejemplo. Cayó porque las piernas dejaron de sostenerlo. Porque el alma, cuando por fin toca algo verdaderamente santo, a veces entiende antes que el cuerpo cuál es la única postura posible. Los monaguillos lo miraron con los ojos abiertos. Y cuando vieron al sacerdote arrodillado en medio del pasillo, algunos entendieron, aunque no del todo, que aquello no era una escena extraña, sino una revelación. Entonces ocurrió algo aún más difícil. Algo que no tenía que ver con milagros visibles ni con señales del cielo. El hombre, Jesús, porque ya nadie en el fondo de su alma podía seguir llamándolo de otra manera,
miró hacia el sagrario. Luego miró el altar. Luego miró a la gente. Y en sus ojos pasó una pena hondísima, de esas que no gritan porque vienen de demasiado lejos. «Qué poco bastó para que mi casa se pareciera menos a mi corazón», dijo en voz baja. Esas palabras cayeron como un golpe limpio, no por violencia, por verdad. La señora Teresa sollozó con la cara entre las manos. Marta, en cambio, lo miraba como si toda su vida hubiera esperado ese momento sin saberlo. Había en su rostro una paz nueva, todavía humilde, todavía temblorosa, pero real. Como si por primera vez el mundo hubiera dejado de decirle «estorbas», y alguien infinitamente más grande le hubiera dicho «tú también eres mía». Jesús dio un paso hacia el centro del pasillo, luego otro, y entonces levantó una mano, no para imponerse, no para exigir, sino con la suavidad con que un padre pide silencio a sus hijos cuando va a decir algo que no puede olvidarse. Nadie respiraba con normalidad, porque todos comprendieron, aunque fuera de manera confusa, que lo siguiente que diría no iba a ser solo para esa parroquia, iba a ser para todos. Jesús dejó la mano en alto unos segundos. No hacía falta más para que el templo entero quedara suspendido en una quietud absoluta. Hasta los niños callaron. Hasta los más distraídos sintieron que había palabras que venían en camino y que no podían ser oídas como se oyen las demás. El sol seguía entrando por los vitrales, pero ya nadie miraba la luz de colores sobre el piso. Toda la atención, toda la respiración, toda la conciencia de aquella iglesia estaba fija en él. Y entonces habló. «Ustedes han aprendido a cuidar muchas cosas», dijo con voz serena. «Han cuidado los cantos, han cuidado los manteles, han cuidado las imágenes, han cuidado las formas, los horarios, las costumbres, el orden. Y algunas de esas cosas son buenas, algunas incluso son necesarias. Pero mientras cuidaban todo eso, dejaron de cuidar algo más importante». Hizo una pausa breve, no una pausa de duda, una pausa de misericordia. Como si les diera a todos un instante para prepararse antes de poner la verdad completa delante de sus almas. Dejaron de cuidar el corazón. Nadie levantó la cabeza. Nadie. Porque todos sabían, en el sitio más secreto de sí mismos, que aquello era cierto. No para todos del mismo modo, no con la misma culpa, no con la misma dureza, pero sí con la misma necesidad de escuchar. Jesús recorrió con la mirada los bancos, uno por uno, como si no hablara a una multitud, sino a personas concretas. Mi padre no les pidió que construyeran lugares impecables y corazones cerrados. No les pidió templos hermosos y miradas frías. No les pidió altares llenos de flores y manos incapaces de tocar la miseria del hermano. Mi padre no necesita que lo defiendan de los pobres. No necesita que lo protejan de los cansados. No necesita guardianes que sepan expulsar mejor que abrazar. Cada frase descendía sobre ellos con una claridad insoportable. El ayudante de la puerta ya no podía contener las lágrimas. Lloraba en silencio, con la cabeza inclinada, viendo pasar dentro de sí, una tras otra, todas las veces en que confundió reverencia con dureza, orden con exclusión, servicio con control. Jesús continuó. ¿Saben por qué tantos me buscan y no me encuentran? Porque me buscan donde les resulta cómodo encontrarme. Me buscan donde no les exijo cambiar. Me buscan donde mi presencia puede ser adornada, cantada, repetida, pero no obedecida. La señora Teresa alzó apenas el rostro con los ojos rojos. Había amado a Dios toda su vida. Eso era verdad. Había rezado, había servido, había permanecido fiel cuando otros se alejaron. Pero por primera vez comprendía con una claridad hiriente
que se puede amar a Dios sinceramente y al mismo tiempo haber dejado que el orgullo se siente en el corazón como un huésped silencioso. Se puede servir mucho y mirar mal. Se puede rezar mucho y amar poco al que incomoda. Y esa comprensión era más dura que cualquier humillación pública. Jesús dio otro paso despacio. Su voz nunca se alzó, pero cada palabra seguía llenando la iglesia más que cualquier grito. Yo no vine al mundo para fundar lugares donde algunos se sientan dueños de mi casa y otros apenas tolerados. No vine para que los sanos despreciaran a los heridos. No vine para que la fe se convirtiera en una pared entre ustedes y los demás. Vine para buscar lo que estaba perdido. Vine para sentarme con el que nadie quería cerca. Vine para tocar al impuro, para mirar al avergonzado, para llamar hijo al que otros ya habían reducido a carga, a problema, a estorbo. Miró entonces a Marta, y al verla, la mujer apretó la estampita contra el pecho y volvió a llorar, pero ya no como quien se rompe. Ahora lloraba como quien por fin ha sido encontrado. Cuando ella entró, dijo Jesús, sin apartar los ojos de ella, muchos de ustedes vieron una interrupción. Mi padre vio una hija. Ustedes vieron desorden. El cielo vio dolor. Ustedes vieron a alguien que molestaba. Yo vi a alguien que llegó herida, y aún así quiso venir a buscar consuelo en la casa de mi padre. Después levantó la mirada hacia todos. Y eso debía haber bastado para que cada uno de ustedes la recibiera como se recibe a quien carga una cruz invisible. La frase cayó con un peso casi físico, un peso santo, un peso limpio. La madre que estaba con la niña pequeña abrazó a su hija con fuerza, porque entendió de pronto que no quería enseñarle una fe hecha solo de formas correctas, sino una fe que supiera reconocer a Cristo en el vulnerable. El joven de la cuarta fila sintió vergüenza de su superficialidad. La mujer elegante cerró los ojos al comprender que había vivido repartiendo dignidad en grados, como si algunas personas merecieran más humanidad que otras. Y el padre Esteban seguía arrodillado, respirando con dificultad, porque intuía que esas palabras no solo estaban corrigiendo a su comunidad, estaban purificando décadas enteras de costumbres que nadie se había atrevido a llamar por su nombre. Jesús miró hacia el altar. «Este lugar es santo», dijo. Y todos sintieron alivio por un segundo, como si aún quedara en ellos la esperanza de haber defendido al menos algo correcto. Pero él continuó. No por las piedras, no por la madera, no por los vitrales, no por las velas. Es santo solo si aquí dentro el cansado encuentra descanso, el pecador encuentra misericordia, el pobre encuentra lugar, y el que llega con el alma rota no sale más herido de como entró. Aquellas palabras atravesaron la iglesia entera, porque convertían la santidad en algo más exigente que el silencio, más exigente que la estética, más exigente que el rito bien ejecutado. La convertían en amor. Y amar de verdad siempre cuesta más que decorar. Jesús dejó pasar unos segundos. Entonces habló con una dulzura más honda todavía. Muchos de ustedes creen que fallan solo cuando hacen el mal, pero también fallan cuando, pudiendo consolar, enfrían, cuando, pudiendo acercar, alejan, cuando, pudiendo mirar con misericordia, prefieren medir, clasificar, sospechar, excluir. La niña pequeña, la misma que lo había mirado al entrar, soltó la mano de su madre y lo observó fijamente. No entendía cada frase, pero entendía el centro. Aquel hombre estaba diciendo la verdad del modo en que sólo la verdad sabe ser dicha. Y en su corazón de niña quedó sembrada una memoria que la acompañaría toda la vida. Jesús volvió los ojos al sacerdote,
Esteban. Al oír su nombre en esa voz, el padre levantó la cabeza de golpe, con lágrimas ya abiertas en el rostro. No recordaba la última vez que alguien había pronunciado su nombre de forma tan desnuda, tan llena de conocimiento, tan libre de juicio y al mismo tiempo tan penetrante. «Sí, Señor», respondió apenas. «Tú has intentado ser fiel», dijo Jesús. «Has servido, has llorado en secreto por tu gente, has cargado cansancios que nadie vio. Pero también tú has permitido que mi casa aprenda ciertas durezas. Has corregido lo visible más rápido que lo invisible. Has temido el desorden exterior más que la frialdad interior». Y un pastor no solo responde por lo que enseña desde el altar, también responde por lo que su rebaño aprende a permitir. Cada palabra era exacta. No había exageración, no había injusticia. Por eso dolía tanto. El padre Esteban inclinó la cabeza hasta casi tocar el suelo. «Perdóname», susurró. Jesús lo miró con ternura. «Eso he venido a hacer». Pero el perdón que no transforma se vuelve costumbre, y la costumbre termina durmiendo el alma. Entonces dirigió la mirada a toda la asamblea por última vez, y su voz se volvió aún más clara. «Escúchenme bien. El día en que una persona pobre entre por esa puerta y ustedes la hagan sentir vergüenza, yo estaré siendo avergonzado. El día en que un pecador busque aquí un comienzo y reciba miradas de condena, yo estaré siendo rechazado. El día en que uno de mis pequeños venga con miedo, con confusión, con cansancio, y encuentre en mi casa más frialdad que ternura, ustedes habrán cerrado la puerta en mi propio rostro». Algunas personas ya lloraban sin ocultarlo. Otras apretaban los labios con el esfuerzo inútil de no derrumbarse. Y hubo varios que por primera vez en muchos años dejaron de pensar en los pecados ajenos y empezaron a ver los propios. Jesús siguió: «No les estoy pidiendo perfección, les estoy pidiendo verdad. No les estoy pidiendo una iglesia sin errores. Les estoy pidiendo una iglesia donde el amor sea más rápido que la sospecha, donde la misericordia llegue antes que el juicio, donde el que entra herido no tenga que demostrar primero que merece ser abrazado». La última frase quedó vibrando en el templo, porque resumía demasiadas historias, demasiados domingos, demasiados corazones. Marta lloraba en silencio, con una mano sobre la boca. Nadie la miraba ya como antes, porque después de haber sido nombrada por Cristo, sin decir su nombre, la pobreza había dejado de ser una incomodidad abstracta y se había vuelto presencia sagrada. El ayudante de la puerta dio un paso adelante, temblando. «Yo», empezó a decir, pero no pudo seguir. Jesús lo miró, no con dureza, solo con verdad. El hombre cayó de rodillas también. «Perdón», logró decir. «Pensé que estaba cuidando tu casa». Jesús respondió con una tristeza llena de compasión. «Mi casa no se cuida apartando a mis hijos. Mi casa se cuida recordando que ninguno de ustedes entró aquí por mérito propio». Esa frase desarmó lo último que quedaba de orgullo en muchos, porque les recordó lo esencial, que todos, absolutamente todos, vivían de gracia, que ninguno tenía derecho a mirar desde arriba a otro pecador, a otro cansado, a otro roto, que la casa de Dios no era un museo de dignos, sino un refugio de necesitados. Entonces el silencio volvió a caer, un silencio nuevo. Ya no era solo conmoción, era un silencio de conversión, de alma expuesta, de verdad haciendo sitio. Jesús bajó lentamente la mano, miró el sagrario una vez más, y luego dijo, con voz muy suave, casi como quien entrega una última llave: «Si quieren saber si de verdad me aman, no me lo digan aquí cantando. Díganselo al próximo que entre por esa puerta necesitando misericordia».
Nadie olvidaría jamás esa frase. Nadie, porque de pronto toda la vida cristiana parecía haberse vuelto sencilla y terrible al mismo tiempo. Sencilla en su forma, terrible en su exigencia. Amar a Jesús iba a significar, desde ese día, recibir de otro modo al desconocido, al pobre, al cansado, al incómodo, al que no encajaba. Ya no podrían fingir que no sabían. Ya no podrían esconderse detrás del rito. Ya no podrían decir que no se les había dicho con claridad. Y fue entonces, justo cuando todos estaban suspendidos en ese temblor santo, cuando Jesús giró apenas el rostro hacia las puertas abiertas de la iglesia, como si estuviera a punto de marcharse. Pero antes de dar un solo paso, volvió a mirar al padre Esteban. Y en sus ojos había todavía algo más. No solo corrección, no solo misericordia. Había una misión, una tarea. Algo que esa parroquia tendría que hacer después de aquella mañana, si de verdad quería decir que lo había reconocido. Jesús miró al padre Esteban con una ternura que ya nadie en la iglesia podía confundir, y le dijo: «La próxima vez que alguien entre por esa puerta con el alma cansada, no le pregunten primero si encaja. Háganle sitio. La próxima vez que llegue alguien roto, no lo midan con los ojos, abrácenlo con el corazón. Y la próxima vez que quieran saber si yo estoy aquí, miren cómo tratan al más pequeño». Luego volvió la vista hacia todos. No cambien solo esta mañana, cambien desde hoy, porque una iglesia no se reconoce por lo hermoso de sus cantos, sino por la misericordia de sus puertas. Nadie se atrevió a responder. Nadie. El silencio era tan profundo que parecía oración. Jesús se acercó a Marta, tomó entre sus manos la estampita arrugada que ella llevaba apretada contra el pecho, la acomodó con suavidad entre sus dedos y le sonrió. «Mi padre nunca dejó de verte». La mujer cerró los ojos y lloró como lloran los que, después de mucho tiempo, por fin sienten que ya no están solos. Después Jesús caminó hacia la salida. No hubo relámpagos, no hubo estruendo, no hubo señales espectaculares, solo el sonido de sus pasos sobre la piedra, lentos, serenos, santos. Cuando cruzó la puerta, el sol de la mañana lo envolvió por un instante. Algunos quisieron seguirlo, otros apenas reaccionaron, pero cuando salieron detrás de él, a la escalinata, ya no estaba. Solo quedaba la calle en silencio, la luz, la brisa suave del domingo, y una sensación imposible de explicar, como si el cielo hubiera tocado la tierra por unos minutos y luego hubiera vuelto a esconderse. Dentro del templo, el padre Esteban seguía de rodillas. Se levantó despacio, se volvió hacia su gente y con la voz rota dijo: «Hermanos, hoy el Señor visitó su casa y también juzgó nuestro amor». Miró entonces a Marta, que seguía al fondo. No, ya no al fondo, porque varias personas, llorando, se habían acercado a sentarse junto a ella. La señora Teresa fue la primera en tomarle la mano. El ayudante de la puerta fue el primero en pedirle perdón. Y aquella mañana, por primera vez en muchos años, la iglesia de San Miguel Arcángel entendió algo que nunca volvió a olvidar: que Jesús sí vuelve. Vuelve seguido. Vuelve en silencio. Vuelve sin anunciarse. Y casi siempre entra con el rostro de alguien a quien el mundo no sabe recibir. Desde aquel domingo, encima de la puerta de la parroquia, dejaron la misma frase de siempre. Pero debajo, el padre Esteban mandó poner otra, más pequeña, más simple, más difícil de vivir: «No dejen afuera a Cristo por juzgar mal a quien lo trae en el rostro». Y dicen que desde entonces esa iglesia cambió. No porque se volvió perfecta, sino porque aprendió al fin
que el verdadero amor a Dios comienza en la forma en que abrimos la puerta.